Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Hoy, precisamente hoy, a 4 años y algunos meses de haber iniciado este proyecto, hemos rebasado la cifra de 700 seguidores en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y ahora tenemos nuestro canal de Spotify para podcast de La Comuna de la Palabra. Reitero la invitación a suscribirse a nuestros canales porque aspiramos a llegar al millar al cumplir el 5.º año, el 1 de mayo del año 2023. Hoy, a diferencia de otras ocasiones, en virtud de que el tema es la desaparición forzada en nuestro país y que también tenemos particularmente como asunto de análisis el informe que la comisión encargada para ello, a cargo del subsecretario Alejandro Encinas, emitió un informe a este respecto. Así que quiero dedicar este programa a los 43 padres, madres, familiares de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, y debo decirlo, otros tantos que murieron antes, como el compañero que fue desollado y que le fueron extraídos los ojos y desfigurada toda la cara. No quiero tampoco dejar de señalar algo que el propio poeta Javier Cecilia Sardaín sistemáticamente reiteró desde hace ya varios años. Si el Estado y gobierno mexicano dan por resuelto el asunto de la desaparición forzada en México con el asunto de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, están profundamente equivocados y no lo vamos a aceptar. Porque nuestro país corre como epidemia desde antes de la pandemia del COVID y ahora que se proponen hablar de la epidemia de la viruela del mono y de otras tantas que se les vayan apareciendo, la epidemia de la violencia estructural en México ha dejado una tasa de mortalidad y desaparición forzada, de flujos migratorios y de inseguridad que trasciende los cientos de miles de personas. Entre muertos, desaparecidos, viudas, huérfanos, personas que han perdido a sus hijos y naturalmente esa violencia que ha sido la generadora de la creación, construcción y usufructo de fosas clandestinas dentro de las cuales se han hallado también por decenas de millares restos óseos de seres humanos que han sido tirados como basura en esos lugares. Dijeran algunos colegas, han basurizado a los seres humanos y los han arrojado a esas fosas sin más, ni más, como lo hicieron los nazis
en la Segunda Guerra Mundial, como lo hicieron los dictadores de Sudamérica en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, como lo hicieron en Centroamérica y el Caribe, los Anastasio Somoza de Somoza, ¿sí? Los Duvalier en Haití y otros tantos innombrables en nuestra historia. Hablar de la violencia estructural es hablar del conjunto de condiciones que han hecho posible los sucesos de Ayotzinapa. Y es algo que el informe no ha dicho. Es decir, el informe que ha vertido generosamente, pero es su obligación, la comisión conducida por Alejandro Encinas desde la Subsecretaría de Gobernación que presido, partió de una premisa, que la construcción ideológica, política, ad hoc de la verdad histórica, que en realidad fue una mentira histórica, esa era la premisa, por Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue eso, una mentira histórica. Eso ya lo habían dicho antes. Sin embargo, hasta la fecha tenemos apenas 3 personas confirmadas de las 41. De los demás no se sabe. La mentira histórica configurada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de Jesús Murillo Caram y su grupo, que algunos periodistas lo han defendido como la mejor investigación a lo largo de la historia de México, según sus parámetros, inventaron una segunda cuestión, la incineración de los restos de los 43 jóvenes. Y ahora en el informe dicen que no hubo tal incineración, pero utilizan un término que llama la atención, el término ejecución. Es decir, la comisión encargada de esclarecer los hechos que el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a aclarar durante su gobierno, ya lleva poco más de la mitad de él. Sigue sin quedar claro, porque si fueron incinerados o ejecutados, no tenemos la evidencia de lo uno ni de lo otro, ni los restos que les permitan a los familiares hallar la tranquilidad de un duelo completo. No lo hay. Se habla de ejecución. Pero no hay restos que demuestren dicha ejecución. Y aparece otro concepto en el informe, un concepto que ya se tenía desde los carteles y pósters que se realizaron una vez consumado este acto, crimen de lesa humanidad, deplorable y deleznable. Fue un crimen de Estado. Los carteles decían fue el Estado. Y el informe de la comisión dice fue el Estado. Fue un crimen de Estado. En el cual participaron alguien que no han tocado, que entonces era el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pero sí tocaron al presidente municipal de la ciudad de Iguala. La ciudad de Iguala tiene un espacio asignado para el Ejército Federal Mexicano, que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia de los sucesos. Se dicen que un soldado estaba infiltrado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y que el ejército, a diferencia de otros ejércitos, nunca intentó rescatar
a sus soldados. Dicen que entonces hubo por lo menos omisión del Ejército Federal Mexicano asentado en la ciudad de Iguala. Naturalmente las policías de Iguala, de Cocula, desde luego de los municipios aledaños, Huitzuco, por ejemplo, y por lo menos si las policías participaron de los jefes policíacos de los municipios aledaños, presidentes municipales, jefes policíacos y cuerpos policíacos, en contubernio con el grupo Guerreros Unidos del narcotráfico, porque el término delincuencia organizada es tan eufemístico que la delincuencia organizada puede estar dentro del propio Estado o gobierno. Por eso es un concepto eufemístico, es una manera de encubrir las cosas. Parece ser que en una santa alianza entre los gobiernos estatal y municipales, junto con las policías y la omisión del Ejército Federal Mexicano, facilitaron este crimen de lesa humanidad. Pero el informe no responde a una pregunta que es crucial. ¿Por qué Ayotzinapa? ¿Por qué la Escuela Normal Rural? ¿Por qué el narcotráfico? ¿Y por qué Guerrero? Hay muchos textos dedicados al análisis de la historia de Guerrero, por lo menos durante el siglo XX. El estado de Guerrero, desde la década de los 60 del siglo pasado, fue un estado que ha vivido sistemáticamente levantamientos campesinos y es una región habitada también por comunidades originarias mixteca, tlapaneca, omepa, ¿sí? Y amuzga, hacia la región de Costa Chica. Y hacia la región de Costa Grande, es decir, hacia Michoacán, Costa Grande, Costa Chica, hacia Oaxaca. Y lo que es la sierra, que es hacia Michoacán, Estado de México. Lo que es el sur, hacia Puebla y lo que sería Estado de México, también Michoacán. Tendríamos la claridad de que el problema de la violencia en Guerrero es crucial. ¿Qué condiciones históricas, económicas y políticas han favorecido esos levantamientos? Pensemos en el primer levantamiento histórico que dirigió un egresado de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, Genaro Vázquez Rojas, maestro rural, dirigente coprero de la región de Costa Chica, San Luis Acatlán, hacia Oaxaca, hacia Tlapa de Comonfort, y lo que es la región de la montaña de Guerrero. Y que crearon la Asociación Cívica Guerrerense para la Defensa de los Derechos de Copreros, Campesinos e Indígenas, que es la zona donde surgió muy nítidamente el esquema de las policías comunitarias para autodefensa, porque los poderes judiciales no eran capaces de brindar la seguridad. Y a partir de ahí viene una violencia estructural para combatir a los movimientos. Genaro Vázquez fue detenido, encarcelado en la cárcel de San Luis Acatlán precisamente, y de ahí fue liberado y se dio a la fuga para crear el primer movimiento armado en México, después del movimiento en Chihuahua, que también fue impulsado, entre otros, por un maestro rural venido de una escuela normal también, el profesor Arturo Gámez.
Tengamos claro que uno de los asesores del general Emiliano Zapata, Otilio Montaño, era maestro rural también. Posteriormente, un estudiante de la Sierra de Guerrero, Lucio Cabañas Barrientos, se forma también en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixla. Y desde luego, ya siendo maestro, en Atoyac de Álvarez, hacia la Sierra de Guerrero, son masacrados y entonces se genera el segundo movimiento guerrillero en México. El surgimiento de estos movimientos guerrilleros durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y en ese entonces Rubén Figueroa en Guerrero, se dieron a la tarea de crear la guerra sucia para acabar con estos movimientos, y esta guerra sucia, como es conocido, dejó decenas de miles de muertos en la represión, gente subida a aviones y tirada al mar. Es decir, el problema histórico no lo explican. ¿Por qué la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Por qué Guerrero? Y además Guerrero es conocido, es un lugar privilegiado para el cultivo, protección, cuidado, siega, traslado de opio, marihuana y otras drogas. Es decir, se ha tratado el problema de la droga como un problema policíaco y militar porque siguieron la lógica estadounidense de un fenómeno que es eminentemente económico, porque la producción, distribución y consumo de la droga ha generado una cantidad de ingresos económicos en el Producto Interno Bruto Nacional, generación de empleos, solo halcones, solo el traslado, trasiego, venta, protección, cuidado, ha llevado a otra serie de consecuencias que los gobiernos en turno permitieron. El informe que encapsula la comisión trata de mantenerlo dentro de los linderos o baremos de un fenómeno de delincuencia, también la delincuencia organizada. Los ejecutó con el apoyo de los policías que se lo entregaron. El procurador con un grupo de personas, entre ellos Harfush, que ahora es jefe de seguridad del gobierno de la suspirante Claudia Sheinbaum, para la candidatura de la presidencia de la República por Morena. Él dice, yo no fui, pero las lenguas dicen que sí fue. Que participó de la construcción de la mentira histórica como una explicación ad hoc para salir del problema. Después de que el procurador en una entrevista pública sobre el asunto, a las preguntas de los periodistas dijo, ya me cansé, ya no respondo más. Estaba cansado. Pareciera ser que ahora que detienen al ex procurador Jesús Murillo Caram, ya con eso y 28 órdenes de aprehensión, pueden aclarar un problema como si fuera un delito. Y el problema es más gordo. Históricamente, los orígenes y el desarrollo del narcotráfico en Guerrero, del cultivo de las drogas, de la violencia estructural, de los movimientos armados. Recuérdese nada más que en Guerrero fue la masacre de Aguas Blancas, en Costa Grande, cuando el gobernador era Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa, cuando la guerra sucia, y todavía quería que su hijo, Rubén Figueroa Smutny, fuera gobernador de Guerrero. Se han disputado los estados como propiedad privada. Veamos los nombres de los municipios del estado de Guerrero. Chilpancingo de los Bravo, era de Nicolás Bravo y los Bravo. Acapulco de Juárez es otra historia. Atoyac de Álvarez, Juan Álvarez, los dos fueron presidentes de la República y gobernadores del estado, prácticamente un siglo después de la independencia. Tecpan de Galeana, de los hermanos Galeana.
Huichuco de los Figueroa, o Huichuco y toda esa región parece ser que dicen de los Figueroa. Parece ser que la propiedad sobre las regiones política, económica y de seguridad ha hecho que cacicazgos hayan tenido en su poder el Estado de Guerrero. Pero eso no se analiza tampoco. ¿A qué intereses responde históricamente el Estado de Guerrero? Pero el Estado de Guerrero no es una ínsula en el país, no es una isla. Tengamos claro que en la década de los 70 las universidades que más fueron con saña atacadas porque se les acusó de apoyar movimientos de izquierda, comunistas o armados, fueron la Universidad Autónoma de Guerrero. Qué curioso. La Universidad Autónoma de Puebla, autónomas y públicas. La Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fueron agredidas económica, política y militarmente durante toda la década de los 70 y satanizadas desde luego. Sus estudiantes y maestros eran acusados y perseguidos. Entonces el problema parece ser que nos lleva a reducir la cuestión histórica, política y ética a una dimensión jurídico-administrativa y policial. No solo ello. Tengamos también presente que las escuelas normales rurales surgen prácticamente durante el periodo del cardenismo, del general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los gobiernos supuestamente más democráticos, más a la izquierda, fue cuando se planteó la educación socialista, al frente ideológicamente Vicente Lombardo Toledano. Y también se planteó la disputa entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso por la autonomía universitaria. Gana Antonio Caso y gana la autonomía. La propuesta de Lombardo era educación socialista. La propuesta de Caso no. Cada maestro tiene libertad de cátedra y el que quiera dar la Biblia que la dé. Libertad de cátedra. De ahí viene ese fenómeno de la autonomía universitaria, que no es ninguna dádiva. También tengamos claro que al haberse creado las escuelas normales rurales se crearon por un problema que tampoco está analizado aquí. El problema de la formación de los profesionales de la educación le hace los docentes, que en el caso de México y en otros lugares se formaban en las escuelas de maestros o escuelas normales. Hasta la década de los 70 del siglo pasado había la Escuela Normal Superior de México, que formaba a los maestros secundaria y más. La Escuela Nacional de Maestros, primaria y menos. La Escuela Nacional de Educadoras, preescolar. La Escuela Superior de Educación Física, ESEF. Y las normales en los estados. Pero pasa un poco como en la medicina, la formación de los médicos. No todos van a las comunidades, entonces se consideró que era posible crear las escuelas normales rurales, para que ahí se formaran los hijos de los campesinos para formar en sus propias comunidades y lenguas a sus pequeños y jóvenes en las escuelas rurales. Por eso son escuelas normales rurales, porque eran internados porque la gente era muy pobre y miserable. Y entonces el gobierno se comprometió a darles recursos para alimentos, para mantenimiento, luz, lavandería, etcétera, y se fueron organizando de modo tal que construyeron
una organización de las escuelas normales, porque los gobiernos sucesivamente iban tratando de reducir esa atención. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXUM. Había normales en Chiapas, en Mactumatzá, normales en Hidalgo, el Mexe, normales en el Estado de México, Tenería, normales en el norte, normales en el sur y normales en el centro. Las escuelas normales rurales, la de mujeres de Amilcingo en Morelos, tenían el propósito de ir formando precisamente los maestros para ello. Sin embargo, con el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica, después de que cae Carlos Jongitud Barrios, uno de los caciques priistas más nefastos que tuvo la dirección del CENTE, que la tomó en 1971 durante el gobierno de Echeverría, a mano armada contra Olmos, con metralletas en mano lo tomaron, el Grupo Vanguardia Revolucionaria del Magisterio. Después que cae él, entra la maestra Elbaster Gordillo, que es millonaria. ¿Cómo se hizo con sueldo de maestra millonaria? No lo sé. Pero entra Elbaster Gordillo y se firma, cuando Salinas de Gortari era el presidente, un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica que consistía en un proceso llamado de federalización, es decir, cada entidad federativa se rascaba con sus uñas para operar la educación. Había entidades que no tenían uñas con que rascarse, entonces eso ya implicaba serios problemas. Es cuando surge en 1979-80 el primer movimiento magisterial de lo que fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue reprimida y asesinados y encarcelados varios dirigentes. Las secciones que mejor se coordinaron en ese entonces y pudieron ganar las direcciones sindicales fueron Chiapas, Oaxaca, una parte de Michoacán, la Ciudad de México, la sección 9, y Guerrero quedó partida en dos. La coordinadora y el CENTE. Bajo estas circunstancias, el magisterio, por un lado, cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de Educación, decidió que por estar la Escuela Normal Superior de México en una zona sísmica, de ahí salían muchas marchas hacia el Zócalo, la cerraron. Y ahí quedó la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de Canam. Un poco antes surgió la Escuela Normal de Especialización, la de Campos Elíseos en la Ciudad de México, para formar los maestros de educación especial. Pero vino otra reforma. Ahora cualquiera que tenga título y cédula profesional puede dar clases en educación básica. Es decir, ya no se necesitan las normales. Hay que cerrarlas. Y esa ha sido una permanente idea política que ha llevado a la confrontación de los alumnos de las escuelas normales y los gobiernos y el Estado mexicano. Uno, por la defensa de la educación normal. Dos, por su eliminación, porque cualquiera que tenga título y cédula puede dar clase. Esto lleva al supuesto de que no se ha dejado claro la diferencia entre el saber sabido, dijera Shevala, y el saber enseñar. No es lo mismo saber hacer que saber enseñar. Aunque alguien sea muy bueno para algo, no necesariamente es muy bueno para enseñar ese algo. Esto supone que cualquiera puede dar clase, cualquiera que tenga título y cédula profesional. Esto llevó a que ha venido un proceso progresivo, y particularmente las escuelas normales rurales de algunos lugares. Cerraron, por ejemplo, el Mexe Hidalgo. Dicen que lo van a abrir. Han pretendido cerrar a Ayotzinapa. Hasta ahora, lo más práctico es decir, es que son recorruptos, se acaban el dinero, las novatadas, todo lo que quieran. Pero el problema de la fundamentación histórica del conjunto de condiciones que han hecho posible eventos, porque no solamente es
el de los 43 jóvenes desaparecidos. Ha habido una cantidad de represiones policíacas sistemáticas en el estado de Guerrero a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. No de ahora, de muchos años atrás. Si ahora el gobierno en sus diversas manifestaciones federal, estatal y municipal conciliaron una alianza con otras fuerzas paragubernamentales para operar este fenómeno, concretó, según mi opinión, en la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Las compañeritas alumnas de la Escuela Normal Rural de Amilcingo en Morelos también han sido objeto de la represión desde hace años. Mactumatzá, Chiapas lo fue. El Meche Hidalgo lo fue. Hasta que parte, porque de ese grupo Hidalgo era Jesús Murillo Caram, los Fayad. Podemos darnos cuenta que el problema de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no solo es un crimen de Estado, no solo debe llegar a las partes más altas o de la cúspide de ello, sino a las condiciones históricas que han hecho posible esto e impedir que se repita. Porque el problema está en las condiciones históricas que lo favorecen. Y si estas condiciones históricas abarcan o contemplan la desaparición o extinción de las escuelas normales, incluyendo las rurales, pues no cabe duda que el problema no se resuelve encerrando en la cárcel a Jesús Murillo Caram. Y las 28 órdenes de aprehensión que le solicitaron al juez que se las otorgara, ni encerrando a los 29, estaremos seguros de que el problema se ha resuelto. Porque si se ha cambiado el término de la incineración en el basurero de Cocula de los jóvenes por la de la ejecución, el problema sigue siendo el mismo. ¿Dónde están los restos de los ejecutados? En la ejecución participaron los policías. ¿Quiénes ordenaron la ejecución? Vamos, ¿por qué la ordenaron? El problema era un conflicto de que los jóvenes traían camiones donde venía droga. ¿Por qué llegar al homicidio, al crimen de lesa humanidad masivo? ¿Por qué la omisión del Ejército Federal Mexicano? ¿Por qué la participación de presidencias municipales y de cuerpos policíacos? ¿Por qué el gobierno estatal de entonces no ha aclarado el asunto? Vamos, parece ser que el informe vertido por la comisión sigue careciendo de elementos sustanciales que le den justicia, paz y dignidad a las familias de los 43 jóvenes, a los otros estudiantes de las escuelas normales rurales y sus familias. Y que se aclare y precise cuál es la propuesta que tiene el gobierno del Estado federal con respecto a las escuelas normales y las escuelas normales rurales. ¿Extinguirlas? ¿Fortalecerlas? ¿O seguir manteniendo la lógica de que el título y la cédula son suficientes para dar clases?
y bien. Porque entonces eso significa un desprecio explícito a la educación. Cualquiera puede dar clase, cualquiera que tenga título y cédula. Pero en otras profesiones no basta. Parece ser que además del desprecio a la educación, hay un desprecio a los jóvenes de las comunidades que forman parte del estudiantado de dichas instituciones educativas. Es por ello que el informe de la comisión, considero, carece, aún pese a que demos por admitida las buenas intenciones y la voluntad del gobierno de aclarar, no se aclara dónde están los restos de los 43 si es que fueron ejecutados, porque el término ejecución apareció. Ni se demuestra quién los ejecutó, ni dónde los ejecutaron, ni nada de ello. Queda claro también que sin los restos de los ejecutados o sin ellos, porque vivos los llevaron, y no hay evidencia aún de la ejecución. Bueno, dicen a muchos años ya de distancia, del 14 para acá prácticamente 8 años. Pues lo más obvio es que los ejecutaron, pero esa obviedad de perogrullo puede ser cuestionada. ¿Es un avance decir que la mentira histórica fue una mentira histórica? Sí. ¿Es un avance decir que es un crimen de Estado? Sí. Entonces que el Estado pida perdón a las víctimas públicamente. Pero no solamente perdón, porque el perdón no lo da el gobierno, lo tienen que dar las víctimas. Eso de que decía el presidente, yo los perdono, espérate, tú no eres el papá de las víctimas para decir yo los perdono. El perdón lo otorga la víctima. Como dijera una de las madres de Plaza de Mayo, claro que yo perdono a esos victimarios, pero la justicia no puede ser omisa ni ciega. La justicia debe cumplirse obligatoriamente. El perdón es una facultad de quien padeció esa violencia estructural, no de quien está obligado a aclararla y a detenerla, más allá del discurso. ¿Qué otra cosa adicional se puede decir de ello? Aquí voy a hablar más como psicólogo que como otra cosa. Hablar del duelo, que es un terminejo que deriva de la noción de dolor, de doliente. Parece que la historia de la clínica nos ha inventado un terminejo muy bonito, paciente. Porque el paciente tiene la suficiente paciencia, como Job, el personaje bíblico, que espera que las autoridades responsables, de primero hasta el más alto nivel, atiendan sus necesidades a las cuales se han obligado. El término paciente me parece que aunque para algunos es ética y científicamente más preciso, pese a todo sigo prefiriendo el término doliente. En el nacimiento de la clínica, Michel Foucault habla de la persona que se duele. Y voy a poner un solo ejemplo. Yo soy una persona que por mi condición de años adolezco, padezco, sufro de dolor crónico de articulaciones en hombros, codos, muñecas y rodilla derecha.
Claro, después de 65 años entre muletas, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas, andaderas, pues tengo gastada de cierta manera esa estructura osteoarticular. Dijeran osteoartrosis, tendinitis y otras cosas. Pero es curioso cómo veo que otras personas que tienen dolor crónico, que no lo tienen de hace tanto tiempo, sino que lo empiezan a tener por cuestiones de edad, traumatismos, lo que gusten. Subjetivamente la sensación de dolor para algunos es más aguda que para otros. Unos tenemos más o menos tolerancia al dolor, pero hablo del dolor físico, dolerse. El dolor psíquico no tiene las mismas características que el dolor físico. De ahí que el psicoanalista Igor Caruso, cuando hubiera escrito La separación de los amantes, trató el tema del duelo, la pérdida amorosa. No se refiere a la separación de una pareja, sin importar género, preferencia o demás. Se refiere además a la separación de algo que yo quiero mucho, mi cuerpo. Por ejemplo, me amputan una pierna, me duelo. Y no solamente el miembro fantasma amputado como dolor o sensación, sino además el dolor de la pérdida. Pero yo sé que la pierna me fue amputada y ahí está el hueso y lo que reste de ella. Y ya sé que lo perdí. Se muere un ser querido y naturalmente pierdo ese piso y me duelo. Me duele. Soy un ser doliente. Adolezco. Ese dolor lo voy superando porque sé que la persona que ha muerto está muerta. Yo la vi muerta. Fue al sepelio. La enterramos o la incineramos o lo que se haya hecho con el cuerpo. Yo puedo tener la idea de que mi pareja es lo más divino del mundo y un buen día descubro que es un tal por cual. Resulta que pierdo una creencia que yo tenía y que me fundaba vínculos afectivos emocionales. Me duele, me duele. Superar esa fase de dolor para pasar a una aceptación y seguir adelante es lo que se llama elaborar el duelo, populacheramente dicho. Pues bien, hay dos tipos de duelos que vamos a denominar siguiendo a un colega chileno, psicoterapeuta muy experimentado, Javier Vicencio. El duelo incompleto. Todos los familiares de desaparecidos que no encuentran los restos viven un duelo perpetuo, un dolor permanente sin solución, porque no tienen los elementos suficientes para ir superándolo. Ese duelo incompleto también es consecuencia de esa violencia estructural. Y de ello no habla ni el informe, ni quienes se encargan de ir fundamentando esta fenomenología de las pérdidas. Por eso es que también le envío un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, una de las buscadoras que sigue buscando a su hija Viviana Nair, alumna de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace ya también más de 8 años. Y no hayan eso que les permita cerrar un duelo, ese dolor perpetuo. Hay otro duelo inconcluso, el de los procesos demenciales. Léanse un libro hermoso de Rafael Pérez Gay, El cerebro de mi hermano. La persona está físicamente ahí con nosotros, pero psicológicamente se va apagando. Es un ser y dejar de ser permanentemente, pero sin ser algo y sobre todo alguien.
Es un estar ahí, pero no ser. Lo cual significa que ser y estar no es lo mismo, por lo menos en castellano. Esos duelos de cientos de miles de desaparecidos también son responsabilidad del Estado y de quienes hicieron fuerzas clandestinas, como las mandaron a hacer aquí en el gobierno de Graco Ramírez, Garrido Abreu, en Tetelcingo y Jojutla, y que aún no se tienen claros esos cuerpos, algunos de ellos, y muy pocos se han identificado. La basurización ha sido otra de las desgracias de esto, y no se habla de ello en el informe. Tratan como basura y como delitos los actos que pueden ser punibles, pero que hasta ahora permanecen impunes. Esa idea del dolor físico, a diferencia del dolor psíquico, es crucial aquí, porque eso lleva a la depresión permanente de los familiares, de la cual tampoco se habla. Las consecuencias psicológicas, psicopatológicas y neuropsiquiátricas en algunos casos de este tipo de eventos. Es decir, consideramos que el informe debiera invitar a otro tipo de personas y naturalmente a las víctimas que llaman de segundo orden, porque las víctimas fueron los asesinados, desaparecidos, violadas, ejecutados, y todo el conjunto de sus redes afectivas y emocionales de relación, que también fueron afectadas. Hemos obviado todo ello en aras de una reducción jurídico-administrativa. Por eso creo que si bien podemos conceder que el informe es un avance importante, no es aún lo suficientemente poderoso para dar justicia transicional a las víctimas. Primero, segundo, tercer orden. Y para permitir la dignidad, la paz, la tranquilidad y la justicia. Ello, desde luego, me lleva, para tratar de cerrar esto, que es loable que se estén dando estos avances, pero se requiere un poquito de humildad y sencillez para reconocer que aún falta en este campo y en este caso la responsabilidad de cumplir el compromiso, de dejar claro el problema en sentido histórico, porque si no se resuelve mediante las condiciones que lo hicieron posible, lo demás es parte de una trama que aún queda por resolver. Aquí dejo esta reflexión. Espero que nos permita poder ir discutiéndola, compartiéndola y ver cómo efectivamente, como dijera el filósofo de Toy Story, Buzz Lightyear, ir al infinito y un poco más allá. Porque si nos quedamos ahí, vamos a quedar muy limitados. O como hubiera dicho el Rey León, no, que agarren su espada del augurio para ver más allá de lo evidente. Porque lo evidente queda ahí, pero más allá implica muchos de los aspectos que hoy he compartido con ustedes. Reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a invitar a sus conocidos a suscribirse, a ver si efectivamente para el 2023, 1 de mayo, llegamos al millar. Hasta la próxima y muchas gracias.